para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Es noche de lunes y noche para opinar. Como cada semana me da gusto dar la bienvenida a este espacio a mis compañeros Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa, Eduardo Torreblanca Jax, colaborador de Mega Noticias TVC y columnista del Financiero, y bueno, por supuesto también a Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC, y Jorge Alcovín, analista político. Hoy evidentemente el tema a debatir es justamente el día 100. Los 100 días del gobierno de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, quien declaró que la Cuarta Transformación ya está en marcha. Si algo no nos ha dejado claro, está el tramo del gobierno López Obradorista, es que llegó un cambio verdadero, un nuevo estilo de gobernar. AMLO llega con niveles de popularidad, nunca antes vistos en un arranque de gobierno, me refiero al 80% de aceptación. Precisamente con motivo de cumplirse estos primeros 100 días de gobierno, el presidente López Obrador dio un informe esta mañana para resaltar los logros alcanzados hasta ahora por su administración. Si le parece, comenzamos con los temas que tienen que ver con el combate a la corrupción y a la inseguridad. El presidente señaló que la violencia no se combate con violencia y reconoció que los índices de inseguridad no han disminuido. En los hechos, la población del país se encuentra en estado de indefensión. Esto explica en parte, no es justificación, el por qué solo se ha logrado contener la incidencia delictiva, pero no reducirla significativamente como lo deseamos. Digo esto porque se mantiene prácticamente el mismo número de homicidios y de robos de vehículos de antes de que llegáramos al gobierno. Así es, Paco. Bueno, si quieres, empezamos con este tema. Aquí en la zona occidente del país, bueno, realmente las cosas no están mejor. Las cosas en cuestión de seguridad han estado peor en los últimos días, en las últimas semanas, de acuerdo a los conteos periodísticos correspondientes. Pero yo creo que se impone, como tú bien lo has comentado, a los 100 días hacer así como un corte de caja, a ver cómo nos ha ido, ¿no? Sin duda, para muchos, estos 100 días han sido quizás un parpadeo, que ha sido todo tan rápido, ha habido tantos temas en las mañaneras. Los 100 días son insuficientes para hacer un listado de todo lo que de alguna forma se ha emprendido, desde programas sociales, acciones a hacer, errores o programas mal implementados, como el tema de la gasolina, que dejó 20 días sin gasolina a la zona occidente y el centro del país. Pero bueno, se impone hacer un recuento, pero me parece que hablando sobre este tema, efectivamente hablamos de una nueva forma de comunicar, un nuevo gobierno que ha impuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos 100 días y que hemos observado básicamente con esta narrativa que ha tomado de combate a la corrupción y que sin embargo hoy, 100 días después, podemos decir que no hay un solo detenido por el tema de corrupción. Sí, ese ha sido exactamente el mensaje del presidente desde la campaña, esa narrativa que ha gustado y que ha sido tan aceptada por parte de la población, pero hasta el momento resultados concretos sobre ese combate a la corrupción. Digo, hoy da un dato en estos 100 días, el tema del huachicol, que se redujo de 50,000 barriles o de 80,000 barriles a 15,000 barriles. Pero me parece que sí estamos de alguna forma hablando de una nueva forma de gobierno, un hombre terrenal que dejó pues todo esto que venía acompañando a la figura presidencial de vehículos blindados, helicópteros, pero Estado dime Mayor una cosa, presidencial, Raúl, que era tan repudiado a nivel nacional. Sí, hoy vemos un hombre terrenal, un hombre cercano a la gente. Claro, con todo esto que tú mencionas, una nueva forma de gobernar, ¿cómo poder evaluar este informe dado esta mañana? Bien lo mencionas, 100 días, pues no es nada, son 4.6% de un gobierno de 6 años. Con eso se puede sopesar lo que va llevando esta administración. ¿Qué nos deja este primer informe de los 100 días?
Yo coincido con Raúl en algo, y es que hay una nueva forma de comunicar. Esto me parece que es la clave. Esta narrativa que es lo que ha movido a la gente y es lo que ha propiciado este incremento en la aceptación y la popularidad de un presidente. Si medimos a la luz de los propios datos que da hoy en este informe, nos damos cuenta que la seguridad no es un elemento que haya mejorado. La corrupción, lo que pasa es que la corrupción no se combate por decreto y tampoco hemos visto acciones encaminadas en esto. El hecho de decir no vamos a perseguir, no vamos a castigar y no vamos a utilizar la violencia, que una cosa es la violencia y otra es el uso legítimo de la fuerza, que se están confundiendo en estos casos. No creo que haya resultados tangibles en estos 100 días de gobierno, a excepción de la forma de comunicar, que sí verdaderamente ha llamado poderosísima la atención en todos los ámbitos. Los números son muy claros. Esta participación de Andrés Manuel López Obrador el día de hoy por los 100 días es eso, una participación más de las muchas que ha tenido. 67 conferencias es la contabilización en estos 100 días de gobierno y incluso se puede transferir a minutos. Fueron 4.600 minutos. Si cualquiera de nosotros quisiera ponerse a escuchar esos 4.600 minutos, tendríamos que pasar 3 días en vela para escuchar las conferencias de prensa que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. Este recuento lo hizo el diario El País el día de hoy y es muy interesante porque incluso se pueden escuchar estos audios, los 66, en Spotify, en la plataforma, ponerse a escuchar si alguien tiene el ocio de quererlo hacer. Pero otro dato está interesante porque lo que dice Maite es fundamental. No pasa de la narrativa del combate a la corrupción. Es imposible, ninguna acción de gobierno, ni siquiera empresarial, puede ser evaluada en solamente 100 días. Todos los indicadores requieren tiempo para medirse, requieren tiempo para tener resultados, no es tan simple. Pero durante esos 4.600 minutos ha pronunciado 591 veces la palabra corrupción o cualquiera de sus parecidas, de sus corrupción, etcétera. 591 veces la ha pronunciado. Eso lleva a que la ha pronunciado una vez cada 8 minutos durante esos 4.600 minutos. ¿Por qué son importantes esos 4.600 minutos? Porque ha sido toda la narrativa de Andrés Manuel López Obrador. Hay días en los que no tiene una actividad pública, solamente esa hora que está ahí parado respondiendo las preguntas, porque realmente no las responde. Pienso yo que ahí está la base y que este ejercicio, informe, entre comillas otra vez, de los 100 días, no es más que una conferencia más larga de lo que ha venido haciendo, o digamos un resumen. Una síntesis de esos 66 participaciones. Retomo eso que comentan de la narrativa. Debemos recordar cómo está construida la Cuarta Transformación. Y yo le comento a los amigos en casa, básicamente es una narrativa de símbolos. Y aquí debemos decir que si los números realmente nos importan, que los números son fríos, debemos preguntarnos por qué el presidente de la República es el presidente mejor evaluado de América Latina, con un 67% de aprobación en términos generales, a pesar de las encuestas que tenemos. Y si nos vamos a esas cifras, también tenemos que es el tercer presidente mejor evaluado del mundo, solamente después del presidente de Filipinas, del presidente de Portugal. Y entonces tenemos que preguntarnos si esta narrativa, si esta popularidad es suficiente o realmente debemos pasar de un presidente popular a un presidente eficaz para pasar de esta simple 4.600 menciones de la palabra corrupción y dotarla de contenido. ¿Cuál va a ser el contenido? Me parece que está logrando una comunicación política que yo les preguntaría aquí a la mesa, ¿dará o no esta narrativa para los próximos 6 años? Yo creo que esas son las cosas que habrá que ver. Yo creo que tenemos ahí seguramente muchas preguntas al respecto. Déjame, Jorge, comentar un poco sobre
yo creo que era imprescindible para los mexicanos, sí, era urgente poder de alguna forma hacer un cambio radical al tema de la corrupción y la inseguridad. Durante muchos años, en los últimos años, una sacudida que veíamos cómo el país se nos estaba desmoronando en las manos ante los evidentes casos de corrupción narrados, confirmados, señalados, y que veíamos simplemente que esto estaba podrido y nos estaba contaminando a toda la sociedad, ¿sí? El tema de la inseguridad, ¿qué rincón de este país no hemos padecido de inseguridad? Los hechos ocurridos en las últimas horas aquí en Jalisco, lo que ha pasado en Guanajuato, lo que ha pasado en Tamaulipas, sí, o sea, todo esto de alguna forma, sí, son las cosas con las que hemos vivido en los últimos años. Era imprescindible un cambio y el presidente López Obrador pudo captar perfectamente esa necesidad del discurso de combatir la corrupción y combatir la inseguridad, los dos temas fundamentales y principales. Ahora, efectividad, si le va a dar tiempo, si los 3 o 6 años van a ser suficientes, eso está por verse. Hay bases, ya está la Guardia Nacional en formación, en creación, en su legalización, sí. Quizás en el actuar no vemos mucho cambio. Aquí en Jalisco vemos las columnas, hoy llamados boys, estos grupos de seguridad conformados por la policía militar, por la policía estatal, por la policía municipal, pero sin embargo los homicidios y los datos de la delincuencia los seguimos viendo y padeciendo lamentablemente. Creo que 3 años no va a ser suficiente, pero había que empezar. Me parece que la voluntad a través del Congreso, a través de esa propuesta de la Guardia Nacional, con sus defectos, de alguna forma nos debe dar algún tipo de esperanza de cambio y de resultados. Lamento en el tema personal de la corrupción, tantos años padeciendo corrupción, tantos hechos que han sido documentados de corrupción, y lamento que el presidente haya decidido no perseguir esos datos o esos personajes que de alguna forma sean de corrupción hasta el momento. Hasta el momento. Así es. A mí el discurso me preocupa porque va más allá. O sea, es la reiteración del combate a la corrupción para crear una percepción de que se está actuando en este sentido. Y por otra parte, las señales contradictorias, y basta un ejemplo al comentar cuando él dice que no se licitará la compra de las pipas porque ellos no tienen por qué licitar porque no son corruptos. A partir de aquí me parece que se plantea una contradicción, ¿no? Como no somos corruptos, no tenemos que licitar. Luego, entonces, las prácticas corruptas las hacen solo los corruptos y los no corruptos pueden hacer prácticas corruptas y no pasa nada. Este discurso ambivalente me parece que puede generar muchas inquietudes y mucho malestar en ciertos sectores de la población. Y reitero, la seguridad no se logra por decreto, el combate a la corrupción no se logra por decreto y la reiteración de las palabras no va a lograr la efectividad en este gobierno y eso puede derivar en su contra. Ese es en torno al tema de corrupción y seguridad. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos aquí para opinar de otras áreas de este informe del día 100 en la historia del gobierno de la Cuarta Transformación. Estamos para opinar, ya regresamos. Regreso aquí para opinar y bueno, en el informe del día 100 el presidente habló también de economía. Reconoció esta mañana que en los primeros 100 días de su gobierno los avances aún no son perceptibles. La economía afortunadamente está en marcha. Aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión, como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican con mala fe sus analistas. Se van a quedar con las ganas. En el primer bimestre de 2019, la recaudación del gobierno federal sumó 703.900 millones de pesos, cifra 8,000 millones de pesos por encima de lo programado en la Ley de Ingresos de este año y 2,6% mayor en términos reales a lo observado en el mismo periodo
de 2018. Bueno, el hecho de mantener la voluntad de la ortodoxia en el manejo de los recursos me parece que es un asunto plausible, es un compromiso que él adquirió y estarán muy satisfechos, sobre todo los inversionistas internacionales, las empresas calificadoras que se han tratado de descalificar, pero de ahí a obtener beneficios reales me parece que hay un largo trecho. Naturalmente nadie puede obtener en 100 días resultados concretos, por más que tenga en realidad 8 meses de gobernar, ¿no? Mi querido Lalo, yo nada más pondría un poquito de la nota disonante en la mesa. Me preguntaría solamente por preguntarlo. Febrero de 2014, revista Times, Saving Mexico, expresidente Peña Nieto. La misma revista, con esos indicadores internacionales, señalaba: se planteaba las reformas estructurales del mandatario han cambiado la narrativa de una nación manchada por el narco. Un año después, otra revista internacional, Newsweek, publicaba el titular: El Salvador que no lo fue. Estas cifras son indicadores, efectivamente, pero yo me preguntaría también si estos parámetros realmente se cumplen o no, o las opiniones del mercado son cambiantes de un año a otro. ¿Cómo podemos juzgar estos 100 días si realmente vemos que los mercados internacionales ni los medios de comunicación internacionales tienen una narrativa que es consistente? Esa es mi gran pregunta. En todo caso sería el inicio de una voluntad que tendría que expresarse con mayor tiempo, es decir, ver si esa, digamos, ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas se va a mantener en los siguientes meses. Me parece sano el ejercicio, sobre todo porque no hay margen de maniobra, sobre todo porque no hay posibilidades de hacer otra cosa, porque para poder atender esa oferta de compromiso social tendría que haber aumentado impuestos necesariamente, porque no hay margen para hacerlo. Tan es así que en esta semana se espera una tercera opción de rescate a Pemex, que hasta donde yo sé y he podido planchar con algunos analistas internacionales, ya ha sido platicada con las empresas calificadoras. Es decir, ya las empresas calificadoras le han dado un norte al gobierno sobre hacia dónde debería ir un plan realmente de rescate que los deje satisfechos, porque están muy asustados de que una posibilidad de perder el grado de inversión en Pemex acabe contaminando la calificación soberana, y este es un asunto que sí debería de alertar no solamente al gobierno, a todos los mexicanos, ¿no? A ver, todo esto ¿cómo se traduce, hablando en términos económicos, cuando el presidente habla hoy de que el empleo subió, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el peso se mantiene estable, una inflación que va a la baja, 4.4 contra el 5.9%, la recuperación del salario mínimo, que dice el presidente López Obrador, está en camino, pero no puede rendir los frutos espectaculares que de la noche a la mañana que se esperan, una recaudación fiscal por arriba de 8,000 de lo presupuestado en la ley de ingresos del 2019. ¿Cómo ver todo este panorama? Así pinta bien. Bueno, pinta bien, pero habrá que decir también a los amigos en casa, nada más, perdón, Raúl, yo nada más te quiero comentar lo siguiente. Efectivamente hay una recuperación del índice de confianza en el consumidor, pero también encontramos que ese propio consumo no ha subido. Entonces, tenemos que tomarnos estas cifras con calma, no ser tan fatalistas, pero también darle la oportunidad que en estos 100 días, pues, que pueda desarrollar este plan. No sé cómo lo veas, Raúl. Porque la confianza del consumidor finalmente es una expectativa de mediano y largo alcance, pues es la posición del consumidor ante un futuro, o bien la evaluación de su situación actual en relación a los pasados 12 meses. Y las ventas del ANTAD, por ejemplo, y por ejemplo la inversión extranjera directa que llega a México, por ejemplo, o bien la inversión fija bruta específicamente, ya son datos concretos de una realidad que ya sucedió, no va a suceder. O sea, cabe la posibilidad de que esa confianza sea defraudada. Así esperamos que no suceda así, pues, pero finalmente es una posición del consumidor ante una aparente perspectiva positiva, optimista en los siguientes meses, ¿no? Raúl.
que yo creo que eso de la confianza, Eduardo, yo no soy especialista como Eduardo Torreblanca, que lo ha mostrado a través de los años, pero queriendo entender esto de la confianza, quizás yo lo ligo un poco con el tema también de la expectativa y el apoyo que tiene el presidente López Obrador y que de alguna forma genera una esperanza en la población de que las cosas mejoren y que de ahí quizás tenga esa relación con el índice de confianza del consumidor. Sin embargo, bueno, a nivel de tierra, independientemente de lo que los analistas señalan y las calificadoras califican o descalifican lo que sucede y la crítica que no le gusta al presidente en ese sentido, sí, me parece que 100 días es muy difícil de alguna forma poder determinar. Me parece que el primer trimestre será el que nos pueda decidir realmente cómo va el consumo. Me parece que es aplausible y desde luego importante señalar que no se ha caído la economía, pero tampoco nació el 1 de diciembre. Esto viene también arrastrándose con sus defectos, con sus problemas, de una economía que venía creciendo. El empleo hay quien le puede dar muchas explicaciones de cómo se ha recuperado a partir de los despidos que hubo en diciembre y que ahora hay se están volviendo a contratar a muchos de los que de alguna forma fueron despedidos. En fin, puede haber muchas explicaciones, pero aquí lo que me parece que dentro de este segmento que has mencionado, Paco, yo quisiera mencionar algunos de los elementos clave que son y que forman parte de esta digamos, confianza o desconfianza que puede generar el tema de la cancelación del aeropuerto. Sí, este es un tema en el que se nos dijo que se cancelaba por actos de corrupción. Y no lo dimos a conocer aquí en Mega Noticias. Sí. Todo el mundo lo difundió. Hoy resulta que fue conveniente la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco porque iba a salir carísimo el mantenimiento de los hundimientos que se dan precisamente en este lugar. Y yo aquí lo que destaco es esta parte en donde de alguna forma lanza proyectos como el Tren Maya con el permiso de la madre tierra, sí, sin considerar los impactos ambientales que se han señalado, y lo mismo ocurre con el tema de la refinería Dos Bocas, cancelar o de alguna forma evitar que sea una licitación o permitir que sea una adjudicación. Este tipo de discurso que si bien el presidente lee muy bien lo que la gente quiere saber, pero que en la práctica pareciera que hay contradicciones. Los expertos del Instituto Mexicano del Petróleo en contra de la refinería de Dos Bocas, y sin embargo, él está convencido de que rescatar el tema energético del petróleo de la Comisión Federal de Electricidad es un asunto que le va a dar, va a fortalecer lo que es la autonomía energética de este país, y que de alguna forma hay que seguir apoyando este tipo de proyectos. Me parece que es donde a veces el presidente no ha sido completamente consolidado en su decir con el actuar que de alguna forma de lo que está mencionando. Cambios de opinión. Esa es mi visión. Y además va a llegar un momento en que la situación va a ser mucho más simple de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Es decir, hay un indicador básico. López Obrador ha dicho que México va a crecer, es el compromiso, al 4% en promedio anual. Ha dicho, es decir, si este 2019 no crece al 4%, pues tendrá una acumulación. Y digo que es más simple por esto. Él dice un 4% de crecimiento para México en el 2019. Las expectativas hablan entre 1.8 y 1.8, es decir, tiene un diferencial demasiado grande entre lo que hablan las expectativas. Ya no digamos de cómo está diciendo él que quiénes son los que hacen esas expectativas, que los está descalificando de entrada, pero el tiempo nos va a dar una respuesta. Está poniéndose la vara demasiado alta con un 4%, incluso con la dinámica que traía la economía de México es suficientemente alto. Incluso si la prospectiva la hace en esos 4% para cada año, también será complejo. Ahí tendrá uno de los temas claves Andrés Manuel López Obrador. Esos 191,000 millones de pesos que se destinarán a los programas sociales no va a sacar adelante la economía como pudiera estar pensando el equipo de Andrés Manuel López Obrador, ni los 700,000 millones de pesos de ahorros en la corrupción, que no sé cómo llega ese dato, pero él está dando el dato de 700,000 millones de pesos también ahorrados por la
la corrupción. Además, déjame decir una cosa que es importante. En enero y febrero, según datos de la iniciativa privada de empresas confiables en el terreno del análisis financiero, la economía habría crecido entre 1.2 en enero y 1.1% en febrero, ¿eh? O sea, la mitad de lo que mediocremente venía creciendo con Enrique Peña Nieto, ¿eh? La mitad. Claro, apenas comienza el asunto, ¿no? Claro. Por más que lleva 8 meses gobernando, apenas viene empezando a tomar fuerza la economía, pero ciertamente el primer año, pues si bien le va, llega a un 2.5%, un 2.4%, 3%, y tendrá un compromiso muy importante para los siguientes años si quiere lograr ese 4% promedio anual. En ese entorno, Eduardo, y bueno, por supuesto, compañeros, ¿cómo tomar entonces esto que dice? A los neoliberales les digo, no hay ni asomo de recesión, se van a quedar con las ganas. Mira, Paco, yo te voy a decir algo. Lo que hace el presidente de la República es que conecta con la gente porque es el regreso del gobernante a la plaza pública, en el sentido de que tú que estás en tu casa no comes de las cifras macroeconómicas. ¿Cuál ha sido realmente el factor que has recibido en tu bolsillo? Este es preocupante, sí, porque es tener un concepto ideológico justamente de la economía. Y yo diría algo, ya si nos ponemos en el plano de la teoría y regresamos a estas leyes del mercado, encontramos que son leyes frías, donde simplemente tuvimos libertades sin control al mercado, y por otro lado simplemente igualdades a secas. ¿Y cuál ha sido el gran éxito del presidente de la República? Y esto es, en mi parecer, coincidiendo o no, es que ha metido en la ecuación lo que se llama equidad, que es lo que buscan los mexicanos, que es lo que buscan llevar a su casa el pan de cada día. Entonces me parece que aquí también tenemos que buscar este balance y ver cómo quitamos esta ideología de la economía. Pero bueno, entonces, ¿no hay ni asomo de recesión? No, pues no, bueno, si creces 1.2% en enero y 1.1% en febrero, pues no hay recesión. ¿Por qué? Porque tendrán que cumplirse 2 trimestres con un crecimiento de signo negativo. Técnicamente no hay recesión. ¿Y tú deseabas recesión, Paco? No, por supuesto. Entonces no sé quién le habló. Pero Lalo, ¿cómo le explicamos eso a la gente? ¿A los neoliberales? ¿Pero quién deseaba de los neoliberales que tuviera una recesión? Lo digo, ¿quién se pronunció en ese sentido? Yo no he escuchado a nadie que se pronuncie en el sentido de que ojalá el país vaya a caer en recesión o el país está cayendo en una recesión. Yo no lo he leído, no lo he escuchado. No sé de dónde saca que a los neoliberales les gustaría una recesión económica. Es estar en la plaza pública, ¿sí?, diciéndole a los mexicanos, no necesariamente lo que quieren escuchar, pero sí no va a pasar nada. Ustedes tranquilos. Les tiene que haber un enemigo siempre enfrente. Y en este caso, a ver, yo creo que un enemigo al que hay que derrotar. A ver, Raúl. Así es. No, creo mucho lo que Jorge acaba de comentar. El presidente López Obrador, y acaba de estar este fin de semana aquí en Jalisco, le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Efectivamente, quizás nadie haya deseado o haya mencionado que vamos hacia una recesión, pero él aprovecha esa buena comunicación que tiene para decir, los neoliberales, mis enemigos, mis adversarios, sí, se van a llevar una sorpresa. Sí, de alguna forma eso a la gente le gusta, porque como bien lo decía, o sea, muchos ni siquiera sabemos cuándo se declara una recesión, hasta ahorita que nos lo está comentando Eduardo, son 3 trimestres seguidos con crecimiento negativo. Sí, a partir de eso, a la gente le dices, oye, es que se van a ir en ese discurso de división, de dividir buenos y malos, chairos y fifis. Esto es exactamente el discurso que le ha funcionado al presidente, claro, el dividir a la población y señalar a esos neoliberales, que es así como algo imaginarios, no concreto, culpables de todos los males políticos, sociales, económicos de este país, hasta la obesidad, ya lo había dicho el presidente. Raúl, ¿sí? Pero ¿quién salva? Me parece que ahí Jorge la gente no sabrá de
La gente no sabrá de los términos macroeconómicos, pero sí sabe de los microeconómicos, sí sabe de que se va al súper y hay que pagar, sí se sabe si el carrito le acaben más cosas o menos. Digo, no, eso no hay que ir a Harvard ni a ninguna otra universidad para entender que así funciona. Si el ingreso que tienen los mexicanos en su gran mayoría sigue sin alcanzar para lo básico y sigue sin mostrar una diferencia entre el antes y el después, ahí va a estar la clave. No necesitamos esperar a que se declare una recesión ni nada por el estilo. Pero lo fundamental aquí de la política de Andrés Manuel será si va a jalar a los de en medio hacia abajo o qué es lo que va a hacer con esta estrategia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del día 100 en el análisis para opinar. Regresamos. Ya estamos de regreso para opinar. Otro de los temas centrales del mensaje de esta mañana del presidente López Obrador con motivo del día 100 fue el relacionado con las obras de infraestructura, tanto las que están pendientes de concretarse como los nuevos proyectos. Esto comentó sobre la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Hemos avanzado en el proyecto de construir 2 pistas en el aeropuerto de Santa Lucía. Nos ha llevado algún tiempo cancelar los compromisos que se habían hecho en la construcción del aeropuerto del lago de Texcoco, pero hemos avanzado. Mediante la operación de recompra se liquidaron casi 1/3 de los bonos y regresamos el dinero a inversionistas. Dijo además que de la mitad de temas prioritarios prometidos el 1 de diciembre se han cumplido 62 de 100. Ya 62 de esos 100 compromisos se han convertido en hechos y 38 están en proceso de cumplirse. El primero de los 100 compromisos ya lo estamos llevando a cabo. Consiste en que todos los programas de bienestar tienen como población preferente a las comunidades indígenas de México. Prueba de ello es que ya iniciamos la construcción de caminos en 47 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Por lo que se refiere a la infraestructura, me parece que uno de los hechos más criticables ha sido la cancelación del aeropuerto, la construcción de las 2 pistas. Ya la IATA recientemente, hace unos días apenas, dijo que era imposible que operaran simultáneamente porque las pistas no son paralelas, entonces no puedes tener, aunque ya alguien le pueda dar el premio Nobel de Ciencia a quien dijo que los aviones se repelen, porque científicamente nadie lo ha podido demostrar, pero bueno, habría una aseveración en ese sentido. Otro hecho que me habla de estas contradicciones, él habla de la necesidad de volver a trabajar en las obras que quedaron inconclusas, porque no podemos permitir que se pierda dinero. De esas inversiones. Y se perdió con el Naim. Y sin embargo, la pérdida del aeropuerto creo que todavía no se acaba de cuantificar. Eso me parece que abona en las contradicciones y que todavía no nos ha dado una razón. Yo sigo pensando, igual que mucha gente, que se trató de un capricho. A ver, ahí hay 2 temas. El fin de semana habló del nuevo aeropuerto y dijo no hay delito que perseguir en los contratos del nuevo aeropuerto de Texcoco. ¿Y entonces? Y hoy me parece, no había corrupción, así es, Raúl. Y la otra es que hoy da un tema que yo no lo había oído, cuando habla de los hundimientos, que me parece un tema bien interesante. Dice, el problema de los hundimientos nos va a llevar a un mantenimiento constante y muy caro. Así ha sido en el aeropuerto. Sí, pero vamos, eso sí me lleva a una preocupación seria. Ahí sí lo veo objetivo el tema de no Texcoco. Pero no lo habrán evaluado los ingenieros, que México tiene muy buenos ingenieros de amplio reconocimiento internacional. ¿Tú crees que no lo hayan evaluado con toda seriedad? Híjole, si veo, hay muchas obras que no las han evaluado. Bueno, porque además no estamos hablando de los 100 días de la cancelación, estamos hablando de los 9 meses de la cancelación, porque los canceló desde el 1 de julio. Así es. ¿No? Entonces,
y que sea 9 meses después. Sigamos hablando de lo mismo. No, pero que además el argumento ya sea otro, ya no es la corrupción, ya no es nada de eso, sino que ahora resulta que es el mantenimiento. El mantenimiento. ¿No? Y nos va a pasar lo mismo que pasó con las gasolinas, ¿no? Una mala política, una mala decisión nos llevó al desabasto de gasolinas y entonces surge como gran enemigo el huachicol, palabra a la que yo me niego a utilizar, y es el robo de combustible. Hoy reiteró que fue su mejor decisión. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Bueno, a ver, aquí padecimos 20 días de desabasto, pero yo creo que es parte del tema del combate al huachicol o al robo al combustible. Me parece que es acertado. Si los datos que no podemos verificar, pero que el presidente está confirmando, de pasar de 80,000 a 15,000 barriles que se roban diariamente, me parece que era imprescindible combatir el robo de combustible. Ahora, la forma de cómo se hizo es lo que me parece que fue una muestra de improvisación total, con una afectación grave al occidente y centro del país, que pues 20 días, aquí lo vimos, estuvimos haciendo colas larguísimas para poder tener combustible. Me parece que vamos, dentro de este discurso que ya hemos mencionado, los 100 días del presidente, que muestra, digamos, su visión optimista de lo que se ha hecho, pero sin embargo, pues vemos que hay contradicciones y además sentidos que están desviados. El tema de la consulta, que da origen a la cancelación del aeropuerto, a consulta, a esas consultas patito o ganso, como le quieran llamar, para las pistas del aeropuerto de Santa Lucía, la consulta para el Tren Maya, la consulta para la refinería de Dos Bocas, pero lo sigue mencionando y hoy el presidente lo menciona como si fueran consultas con metodología seria. Me parece que el presidente está distorsionando una figura que es una consulta real, bien hecha, y que puede ser de una herramienta fundamental, y él lo menciona como logros de estos 100 días, haber hecho estas consultas a modo para lograr lo que él piensa que es lo correcto respecto a estos temas. Me parece que esa es la gran diferencia, en donde observamos cómo figuras como las consultas patito, de alguna forma son tomadas con un respaldo, como si fueran las consultas que le den la base social para realizar una acción de gobierno. Eso es lo que a mí de alguna forma me preocupa en este sentido de las consultas. Pero, y de las obras inconclusas, bueno, ¿qué te puedo decir? Ese punto. Aquí tenemos la línea 3. La línea 3 que se han invertido hasta el momento, fíjate, cuando la programaron en el tiempo de Enrique Peña Nieto, sí, se había hablado de una inversión de 19,000 millones de pesos hace 3 años. Sí, 19,000 millones de pesos. Sí, hoy llevamos ya con los ajustes. Yo no sé por qué a los ingenieros y a los arquitectos nunca les salen las cuentas, siempre las obras salen más caras de lo que en realidad están presupuestando. Llevamos ya 28,000 millones de pesos y la obra no está terminada. Se largaron la anterior administración y dejaron aquí el tiradero, y además mintiéndonos. Eso es lo grave. Llega este fin de semana el presidente y dice sí va a haber 4,500 millones de pesos más para terminar esta línea, la línea 3, que tiene 4 años construyéndose y que simplemente forma parte del tiradero, como dijo el presidente López Obrador, de las obras a medias. Que me parece que ese es uno de los puntos rescatables de este informe del día 100, que haya dicho, ya no vamos a hacer obras que no podamos terminar. Y lo prioritario será concluir las que están a medias. Yo creo que esa es parte fundamental. Sí, ¿no? Justamente, Paco, ese es un punto rescatable porque vemos que hay una concreción y un realismo que no se había tenido. Le respondo a Raúl, ¿por qué a los ingenieros no les salen las cuentas? Porque las campañas políticas salen muy caras, pero también habrá que decirlo así. Mira, por supuesto. Creo que si vemos de forma aislada estos acontecimientos del aeropuerto, el huachicol, creo que debemos recordar que el presidente es un animal político,
y estaba buscando una correlación de fuerzas con los poderes económicos por un lado y por el otro señalarle a los grupos del crimen organizado, aquí estoy yo y conmigo no vas a negociar de esa manera. Pero también yo retomo algo que me parece una pregunta importante, ¿dónde está la corrupción? Si se cancelaron los proyectos, ¿dónde están los culpables? Pero yo también respondería esto, el enemigo está neutralizado. ¿Por qué? Porque hoy contamos con una oposición que no tiene una altura moral. Y lo vamos a decir en estos términos López Obradoristas, ¿no? Que ha logrado transformar esta justicia aristotélica, que dar a cada quien lo suyo. Hoy lo vemos con López Obrador, que su famoso lema de campaña, ¿no? Primero los pobres. Creo que aquí hay un tema donde la gente está viendo un resultado palpable. Debemos también preguntarnos por qué la gente se plegó en masa a estas campañas, tanto del aeropuerto como del Huachicol. Vemos que en el aeropuerto tuvo un resultado negativo, tal vez la opinión pública baja las encuestas, pero luego nos encontramos con una estrategia que le dio un grado de popularidad tremendo. Huachicol. Un Huachicol. El Huachicol. Pues quizá porque el Huachicol le viene a salvar del descrédito internacional y nacional con respecto al aeropuerto, que no es consistente, Jorge. Muy plausible. Sí, y que no es consistente con el resto de obras que están ahí tiradas, ¿no? Y que efectivamente salen muy caras porque se meten los partidos políticos. Así es. No, si lo ves así, por ejemplo, recordemos la estela de luz, ¿no? Bueno, la estela de luz. Yo me pregunto, ¿en qué momento se les enderezó el arco? Porque el proyecto era un arco. Sí, oye, claro. Y por ejemplo, también yo recordaría, nada más para que lo tomen en cuenta en la mesa, la gran obra pública del presidente Peña Nieto, la Casa Blanca, ¿no? Entonces, comencemos a ver este tipo de cosas y comencemos a entender el hartazgo de la gente, ¿no? Sí, ahora, hay otro dato, y que lo mencionó Raúl, me llamó la atención. Él comenta, Raúl Frías, datos que no podemos verificar. Nunca se pueden verificar los datos que da el presidente de la República. Son sus datos, los resultados de su encuesta, no se pueden verificar, los resultados de la consulta no se pueden verificar. Entonces, nada se puede verificar. Y aquí tienes partidarios y opositores sometidos al engaño. Ahora, si dice él que no se van a construir nada que no puedan terminar, pregunto, ¿y el aeropuerto? ¿Y el Tren Maya? El aeropuerto, según datos de Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, que creo que tiene buenos datos en las manos, habla de 240,000 millones de pesos, sin considerar lo que requerirá de apoyo el actual aeropuerto en la ciudad, más las 2 pistas de Santa Lucía, que son aproximadamente 70,000 millones de pesos, más el aeropuerto de Toluca. Más el tiempo para la construcción de los mismos. Sí, o sea, saldrá carísimo. Sí, ya prácticamente ya pagamos el aeropuerto. Lo hubiera concesionado a particulares, que se lo pidieron. Responsabilidad de los particulares el hundimiento del terreno. Pero aquí es una labor de la oposición justamente exigir lo siguiente. Elegimos a un presidente para simplemente obras de corto plazo, como el mismo Obrador decía, ¿no? No queremos un simple gerente del país. Parece que hoy en este tema de las obras públicas nos estamos encontrando con obras de corto plazo que le den un rédito político. Debemos recordar, no debemos separarlo. ¿Por qué dice obras al corto plazo? Porque justamente se está buscando de cara al 2021, ¿no? Al 2024, posicionar a su partido político. Entonces, vamos viendo por qué señala estas cosas. Raúl. Sí, vaya, el fin de la intermediación en los programas sociales nada tiene que ver con la corrupción. Es decir, yo te voy a dar, yo soy el benefactor y por eso elimina la intermediación, no porque la intermediación sea corrupta, sino porque necesito que la gente sepa que yo soy el benefactor. Claro. Así es. Raúl. A ver, ese es un tema, Maite, lo has tocado claramente. Estos siervos de la nación o servidores de la nación, ya les llaman de diferentes formas, son estos personajes que han levantado los censos para los programas sociales. Sí, 700,000 millones dijo hoy el presidente López Obrador que se irán a programas sociales y qué bueno que se vean los pobres, qué bueno que se atienda a las comunidades indígenas abandonadas de siempre, qué bueno que se busque la igualdad entre el México del sur
y el México del centro y del norte del país. Me parece que son visiones que son importantes para el país, pero aquí la pregunta es cómo lo están haciendo, cómo se van a entregar estos beneficios que dice vamos a evitar la corrupción en las estancias infantiles, en los albergues para mujeres violentadas, en todos los programas para los adultos mayores. Aquí en Jalisco el sábado en la visita del presidente, muchos adultos mayores fueron en busca porque no han recibido todavía su apoyo. El presidente lo aclaró, ya lo están recibiendo muchos, los que faltan lo van a recibir y eso les da una esperanza a estas comunidades. Pero a mí lo que me preocupa de este tema es que este tipo de programas tienen o pareciera tener un fin político electoral. ¿Sí? Estos ciudadanos, estos servidores de la nación, sí, afiliados a Morena, que son los que están entregando directamente los apoyos a través de estos censos, que de alguna forma podría ser utilizado mañana o pasado, sí, como un programa político electoral, y el argumento es que todo estaba lleno de corrupción, los intermediarios se llevaban las grandes tajadas, los grandes moches, y seguramente fue así, Paco. El tema es por qué no se combatió a ese combate, esa intermediación, esos moches, como les dijo, o esa corrupción, pues sí, y ahora tenemos ese tema político electoral de por medio. Paco, ya veremos, o sea, me parece que en estos 100 días el presidente nos ha mostrado bien la forma de un nuevo gobierno centralista, presidencialista a ultranza, como lo hemos estado observando, y ese va a ser el estilo, y quienes no estén de acuerdo con él, si van a ser descalificados, van a ser señalados, expuestos públicamente, como ha sido señalados algunos de ellos. Eso es lo que me parece que en estos 100 días nos ha dejado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, Paco, yo desde Fifilandia te lo voy a explicar de manera clara, concisa. Y me gusta mucho el punto de Raúl, justamente por qué se busca cambiar esta entrega de los programas sociales de manera directa. Esto tiene un uso electoral por lo siguiente, porque justamente se tipifica como un delito grave la compra de los votos, como un delito grave electoral que amerita cárcel, como una manera de silenciar a la oposición y teniendo todo en regla para poder justamente que no se configure un acto anticipado de campaña, que no se justifique un delito electoral de presión o coacción del voto, pero esta es la falta de narrativa que tiene la oposición en el país. Nosotros desde aquí, desde Fifilandia, tenemos que explicárselo a la gente, pero no encontramos que PAN, PRI, MC o cualquier partido de que se trate, no explican de manera concatenada los hechos que lleva a cabo López Obrador. Es un animal político, no se olvide, señor en casa, amigo, enemigo, Carl Schmitt lo señalaba, es una forma de rivalizar y polarizar, porque él se engrandece y se crece al castigo. Podríamos mencionar ya por último, ya no nos queda nada de tiempo, esto que mencionabas, Jorge Aljovín, estos 100 días podríamos marcarlos como los de un presidente que ha polarizado y confrontado. Me parece que polarizado, pero que está obteniendo un rédito político él de suma importancia. Claro, por supuesto, de gobierno, la polarización. Por supuesto. La forma de gobierno. En fin, ya nos vamos hasta aquí esta noche para opinar y bueno, por supuesto, agradezco a mis compañeros, como siempre, Maite Noriega, muchas gracias. Raúl Frías Lucio, Andrés Villarreal, Jorge Aljovín y Eduardo Torreblanca Jax, muchas gracias, pero sobre todo, gracias a usted por permitirnos entregarles nuestra opinión y que usted tome la mejor decisión. Por lo pronto, nos vemos mañana para opinar con Raúl Frías Lucio y si me permite, como todos los lunes, lo dejo con los memerables. Buenas noches.